tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en El Financiero Televisión. Y hoy tenemos por invitada a Marta Bárcena, una diplomática de larga trayectoria, licenciada en Comunicación y Filosofía, maestra en Estudios Internacionales y Filosofía Política, una mujer que pertenece al Servicio Exterior Mexicano desde 1979 y ha ocupado múltiples cargos en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, pero además ha sido cónsul de México en Barcelona, embajadora de México en Turquía y Dinamarca, representante de México en múltiples agencias de Naciones Unidas y fue embajadora de México en Estados Unidos, razón por la cual me permití invitarla. Es un gusto tenerte aquí, embajadora eminente además. Sí, muchísimas gracias, René. El gusto es mío en poder dialogar contigo en Entredichos y poder pues intercambiar estas ideas para que el auditorio esté cada vez mejor informado de los temas de la relación. Por eso es que te invitaba. Veo muchos frentes abiertos, particularmente 4, migratorio, económico, comercial, político y el de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la relación de México con Estados Unidos? Efectivamente, René, yo coincido y así lo he conversado con diversas personas especializadas en el tema. Traemos muchos frentes abiertos y no estamos cerrando ninguno. Traemos muchas problemáticas a diferentes niveles de interlocución, no estamos cerrando ninguno. Y otra cosa que me preocupa es que el presidente se vuelve el eje de una supuesta solución de cada uno de estos temas, con lo cual la figura presidencial se desgasta innecesariamente. Ahora, ¿qué peligro ves en esto? Mira, el peligro que veo es, por un lado, que no se avance en la resolución de estos temas abiertos de los que vamos a abordar cada uno y por otro, que haya en Estados Unidos, que de por sí hay poco conocimiento sobre México, que haya cada vez una menor comprensión de lo que es la complejidad del país, de lo que es México. Y también en México ya existe, pero puede agudizarse esta falta de comprensión de la complejidad de la relación bilateral y entonces llegar a pensar que todo se resuelve políticamente, dejando a un lado la técnica, dejando a un lado a los especialistas y que todo se va a resolver con un diálogo entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Y eso no es así, y es aparte desconocer el peso específico de actores muy importantes en la relación bilateral, empezando por el Congreso de los Estados Unidos, pero también empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad mexicana. Y en este estira y afloja, la comunidad mexicana en Estados Unidos se puede ver envuelta en un conflicto que no es en su beneficio. Ya, vamos por partes, si te parece. En el ámbito económico-comercial, venimos arrastrando cuando menos 3 problemas. El relativo a la energía, el relativo al maíz transgénico y el relativo al acero. Y cada vez son más las voces que reclaman dejar las consultas, pasar al panel o ejercer mayor presión. ¿Qué pasa en ese ámbito? Mira, y yo diría que por una parte, la ventaja de contar con un tratado como es el TEMEC es que ese tratado no va a acabar con las diferencias comerciales. Lo que es bueno es que nos dé el marco jurídico para la solución de las mismas. Un marco jurídico muy específico. Tenemos el tema del acero, que yo creo que ese se va a ir resolviendo, pero también hay otro tema, es el mecanismo de respuesta rápida laboral, que nos acaban de abrir otro tema también en una planta en Querétaro. ¿Qué pasa con los 2 temas centrales sobre los cuales han solicitado consultas los estadounidenses y los canadienses por su lado? El tema que tú bien marcas de la política energética, en donde pues estamos llegando al extremo de unir en nuestra contra a los productores de petróleo y a los de energías renovables. Así es. Porque por diferentes razones están enojados. Unos están enojados por el trato preferencial a Pemex en la importación de diésel, por la falta de permisos para la
apertura de gasolinas, la construcción de tanques de almacenamiento, de centros de almacenamiento, y otros están molestos por la ley de la industria eléctrica que le da prioridad a la CFE por sobre las renovables. ¿Qué está pasando aquí? Las consultas se han alargado más allá del plano o del tiempo originalmente previsto en el TEMEC. Octubre del año pasado. Sí, eso es bueno. Eso quiere decir que seguimos conversando. Pero ¿qué pasa? Que una vez que se entra al panel, ahí sí son tiempos muy estrictos y tenemos el riesgo de que si se llama al panel en estos tiempos estrictos, se esté dando la decisión del panel en momentos de las campañas presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, lo cual puede ser explosivo para ambos países. Entonces yo creo que por eso se han alargado las consultas, buscando la solución en donde desde el principio se dijo se va a avanzar relativamente fácil en 3 de las 4 quejas de Estados Unidos, que eran lo de la importación de diésel con contenido de azufre superior al permitido a Pemex, el de los permisos de la CRE y el otro tema también de la importación de gasolinas, pero estamos atorados en la ley de la iniciativa eléctrica, de la industria eléctrica, perdón, que ese es el tema que es más difícil de resolver para México, puesto que tendría que haber una nueva discusión o enmienda a esta ley en el Congreso, y eso no se ve en el corto plazo. En lo que se llama el maíz transgénico, fíjate que es más general, René, porque hablan los americanos de biotecnología agrícola o de agricultura biotecnológica. ¿Y por qué también se sumó Canadá? Porque Canadá está preocupada por las importaciones de canola. Canadá no nos exporta maíz, como lo hace Estados Unidos, pero sí canola para la fabricación del aceite. Y entonces, aquí la discusión es qué tanto la decisión mexicana está basada en ciencia y qué tanto no es. Mira, este tema era el tema central de discusión en la FAO cuando yo era embajadora. Sí. Ahí tenías el enfrentamiento entre que si deberíamos ser todos, cultivar con agroecología o con esta ciencia de la biotecnología para mejorar las semillas y demás. Es un tema que no ha sido resuelto al amparo de la FAO. Pero aparte, que es una realidad, René, si México transicionara en todo a la producción agroecológica, no estaríamos produciendo lo que necesitamos para comer. Ahora, embajadora, ahí pasa algo curioso. Para mucha gente lo que está ocurriendo deriva del secuestro de estos 4 estadounidenses en Matamoros. La muerte de 2 de ellos, herido uno, lesionado uno, ilesa una mujer. Pero en el fondo, yo creo que esa es nada más que la gota que derrama el vaso. Pero traemos este problema que ya abordamos, el económico comercial, y por el otro lado, pareciera ser que México actúa de manera reactiva, sí. no sobre la base de una política integral, de una diplomacia integral hacia Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que nos falta integrar esa política hacia Estados Unidos en todos los planos. Creo que durante la administración Trump se tomó la decisión en ambos gobiernos de concentrarse nada más en 2 temas. Uno, que era el finalizar la negociación y lograr la ratificación del TEMEC, y segundo, en migración. Entonces se descuidaron o se hicieron a un lado los demás temas, pese a que hubo pues reiteradas conversaciones de la necesidad de abordar los demás temas, ¿sí? Pero que yo estoy de acuerdo contigo, el secuestro de los 4 estadounidenses, afroestadounidenses en Matamoros, ¿es la gota que derrama el vaso o es, digamos, echarle gasolina a la hoguera? Porque ya había un enojo anterior y una preocupación anterior de Estados Unidos por lo que ellos sienten es la falta de cooperación de México en temas de seguridad en general y en específico en la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo, que el año pasado mató a cerca de 70,000 estadounidenses por sobredosis, la mayoría de ellos jóvenes. Son cifras que nunca se habían visto en la historia de Estados Unidos. Y por lo tanto ellos dicen, a ver, ¿qué pasa con México? Y claro, México dice, es que nosotros no producimos, no, sí ya estamos produciendo. O
sea, es cierto que México no producía fentanilo. El fentanilo se producía en China, pero con el COVID-19 y el cierre de la economía y las cadenas de exportación de China, se pasó la producción de fentanilo a México. Lo que se recibe en México o se importa en México son los precursores químicos que permiten fabricar el fentanilo. Y esto creo que fuimos lentos en México en asumir que esa cadena de valor de la producción del fentanilo había cambiado y que éramos ya nosotros los principales proveedores de Estados Unidos y que por lo tanto nuestra actitud hacia el fentanilo tenía que cambiar también. Sí. Ahora, pero no hay en el fondo, ciertamente, ellos se quejan del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, nosotros nos quejamos del tráfico de armas hacia México, que en ambos lados deja centenas de millares de muertos. Así es. ¿Fracasó la política de drogas México-Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que, parafraseando un poco al embajador Gutiérrez Canet, que conocemos bien, pues fracasó la política de balazos y fracasó también la política de abrazos. Y ha fracasado la política de drogas al concentrarse, cuando se quiere concentrar nada más en el aspecto coercitivo y no en el aspecto también de salud pública. Sí. Un día conversando con Nancy Pelosi, me decía ella, yo estoy consciente de que el tema central para el combate al tráfico de drogas es que lo veamos como un problema de salud pública, esencialmente. Sí, sí. Y ahorita en Estados Unidos dicen, a ver, el tráfico de fentanilo es amenaza a la seguridad nacional, amenaza a la seguridad pública y aparte lo que quieren algunos procuradores estatales, declarar al fentanilo armas de destrucción masiva, con lo cual ya van un paso adelante. Entonces yo creo que sí, que fracasó y tenemos que replantearnos cómo reconstruimos esa cooperación en seguridad, porque se perdió la confianza con la detención y el juicio de García Luna, con la detención del general Cienfuegos, con las no visas a los agentes de la DEA, y aunque se negoció el entendimiento bicentenario, hasta ahora parece ser un documento de buenas intenciones con pocos resultados concretos. A ver, sí, eso es muy interesante. De un lado o de aquel lado se quejan o acusan una cierta inacción, pero de este lado decimos ha habido un abuso por parte de las agencias. ¿Cuál es ese punto medio? Que por un lado nos saque del enfoque militarista o persecutorio, nos aproxime al tratamiento desde la óptica de la salud. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, yo creo que es muy difícil de encontrar ese punto medio. Yo creo que efectivamente hubo abusos de las agencias de Estados Unidos, en particular de la DEA, también porque hubo errores en la ejecución, creo yo, de la iniciativa Mérida en México en sexenios pasados y porque los americanos aprovechan muy bien las diferencias al interior del gobierno de México. Entonces, cuando no pueden tener un diálogo, digamos, con la Sedena, entonces se van con la Fiscalía. Y también todos los cambios que hizo México en materia de que había una Secretaría de Seguridad y una Fiscalía y una Secretaría de Gobernación. Después se unen Gobernación y Seguridad. Después se vuelven a dividir. Se desaparece la Policía Federal. Se crea la Guardia Nacional. Hay confusión sobre si la Guardia Nacional está bajo el mandato de la Secretaría de Seguridad o de Sedena. Yo creo que todos esos cambios institucionales que no han terminado de cuajar tuvieron una incidencia muy grande en la falta de interlocución adecuada con los Estados Unidos en materia de seguridad y en la pérdida de la confianza necesaria para ir ajustando la estrategia para hacerla menos militarista, más orientada a la salud pública y al cumplimiento de la ley. Ahora, todo esto que señalas ha dado aliento a sobre todo sectores republicanos, congresistas, gobernadores, fiscales, como tú bien acabas de decir, fiscales estatales e incluso generales, que están ya con el discurso de la declaración, la clasificación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Creo que es remota la posibilidad que sucede, pero no creo que sea remota la presión para endurecer la política del gobierno de Biden
sobre nosotros. ¿Así lo es? Así lo veo. Yo creo que hay que ver que efectivamente esta posición de los republicanos más conservadores o más radicales tiene un tinte electorero en cierta medida, pero no es todo electorero. Hay que entender lo que ya hemos hablado de las muertes de fentanilo, etcétera, para poder no pelear con ellos, sino estarlos informando y desmontar la lógica jurídica que pretenden construir para usar la fuerza en contra de los cárteles en México. Yo creo que aquí, por un lado, quieren declarar a los cárteles organizaciones terroristas extranjeras y, por otro lado, autorizar el uso de la fuerza militar en contra de esos cárteles. Fíjate, son dos cuestiones jurídicas diferentes, no necesariamente es la misma. Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque hay algunos liberales y demócratas que dicen hay que declarar a los cárteles organizaciones terroristas, pero ellos dicen hay que hacerlo para poder combatir a los que los ayudan en Estados Unidos, congelarles también a ellos las cuentas, incautarles sus propiedades, etcétera. Entonces, yo no descartaría que se deseche del todo la posibilidad de nombrar a los cárteles organizaciones terroristas. No lo van a hacer ahora y yo creo que no lo va a hacer el gobierno de Biden, pero no lo podemos descartar. Creo que es mucho más peligroso la autorización de la fuerza militar, que eso sí hay que rechazarla de entrada y decir esto no lo podemos permitir bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos cuando la vocera de la Casa Blanca dice tenemos otros instrumentos? Tienen la famosa ley Kingpin y la famosa ley Magnitsky, que a los republicanos les parece insuficiente. Pero es a lo que de manera indirecta se refirió ayer el senador Menéndez, el domingo, en su entrevista con Meet the Press, con Encuentros con la Prensa. ¿Qué puede pasar ahí? Ya con base en esa ley han declarado a muchas empresas mexicanas que las tienen identificadas de que colaboran con Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, con Jalisco Nueva Generación, les han congelado sus bienes, les niegan las visas, van. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? El poner en esa lista autoridades mexicanas. Ya no solo empresas o personas, autoridades, no necesariamente federales, pero sí podrían salir algunas municipales y estatales. Y eso es lo que yo leo entre líneas y escucho de contactos en Estados Unidos. Ahora, ya me dijiste algo que me resulta revelador. Muchos están creyendo que todo esto es para convertirnos en piñata electoral. Tú dices, cuidado, puede ser eso, pero hay más. ¿Es así? Yo digo, puede ser, y seguramente lo van a utilizar en las elecciones, en las campañas electorales, pero no es solo eso, No es solo eso, no nos engañemos. O sea, hay una legítima preocupación en Estados Unidos por las muertes de fentanilo, y yo añadiría otra cosa, René. Está creciendo la preocupación en círculos republicanos y, lo que es también preocupante, demócratas, por el poderío creciente que perciben del crimen organizado en México, que está metido no solo en fentanilo, sino en tráfico ilícito de personas, en extorsión, en derecho de piso. Y entonces, eso, más sumado a las reformas en materia electoral, ahorita hay ya un grupo de demócratas seriamente preocupados por la estabilidad de México. Y la palabra estabilidad es la piedra de toque de la política hacia México de cualquier gobierno estadounidense. Claro. Lo que les interesa es la estabilidad de México. No se pueden dar el lujo de un país inestable. Vamos a platicar de ese otro capítulo, pero si me dejas, vamos primero a un corte. Estamos ya de vuelta con Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos.
Abordamos ya la parte político-comercial, económico-comercial. Hablamos ya también de este momento tan ríspido en materia de seguridad. Hay otro capítulo, que es el migratorio. Hay quienes piensan que Joe Biden no endurecería la política en materia de seguridad en razón de que necesita a México como el retén de la ola migratoria con destino a Estados Unidos. ¿Se puede establecer una diplomacia sobre la base del trueque? A mí no me presiones por el lado criminal, yo te retengo la migración. Mira, yo creo que sí se puede, pero yo creo que no se debe. Yo creo que no se debe por razones éticas, porque es jugar con la vida de las personas en migración y en seguridad. Porque es poner a seres humanos al servicio de un trueque. Y eso me parece gravísimo y contrario a lo que históricamente la política exterior de México ha perseguido, que es poner a la persona al centro de muchas de esas políticas, ¿sí? Y por otra parte, creo que tampoco se debe, porque tarde o temprano vamos a salir perdiendo. Porque hablábamos del tema de seguridad y drogas, pero también yo te decía, estos cárteles están ganando tanto más dinero con el tráfico ilícito de personas, que está ligado a la seguridad también, y que utilizan a esas personas para transportar droga y todo, y que terminan en tragedias. ¿Tú te acuerdas de la matanza de San Fernando? Sí, sí. Cuando un cártel detiene a un grupo de migrantes, los mata a palos en Tamaulipas, y que los quería usar de camellos, llámales o lo que sea. Por eso no podemos permitir el trueque de migración por seguridad o porque no te metas en mis asuntos políticos internos. Ahora, pero aparte del capítulo humanitario, que qué bueno que lo destacas, está el hecho cierto de que repudiábamos la construcción del muro y nos volvimos el muro. Nos volvimos en un muro que va desde el sur hasta el norte, que eso es terrible, y que aparte no estamos teniendo una reacción veloz sobre los cambios en los flujos migratorios. René, mira, conversando con grandes especialistas, Jorge Durán, Tonatiuh Guillén, leyéndolos, Jorge Santibáñez, a ver, el gobierno, el presidente dijo recientemente, es que ya no salen migrantes de México. Falso. 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 A partir de 2019 y de la crisis del COVID, volvió a crecer la migración mexicana a los Estados Unidos. Entonces debemos preguntarnos por qué. Claro. ¿Sí? Y por eso han crecido las remesas también, ¿eh? Sí, claro, claro. Luego tuvimos un tiempo migración de familias y menores no acompañados, ¿te acuerdas? Desde el gobierno de Calderón, que se hizo una política. Después con Peña Nieto, migración de familias. La crisis fuerte de las caravanas empezó a fin del gobierno de Peña Nieto y eran sobre todo centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Esto ya cambió. Ahora el mayor número de detenidos eran hasta hace poco cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Haitianos, por cierto, que no venían de Haití, sino de Brasil y Chile, donde fueron a trabajar hace muchos años. Y lo que estamos viendo ahora es otro cambio hacia nacionalidades como ecuatorianos y colombianos. ¿Qué quiere decir esto? Que la migración es un fenómeno económico, político, social que responde a las situaciones internas de los países que están expulsando migrantes, ¿sí? Y que también responde a las necesidades del mercado que los recibe. Ahorita, en Estados Unidos hay pleno empleo. Las cifras de puestos sin ocupar son enormes. ¿Qué pasa? Que a los propios empresarios estadounidenses les interesa tener trabajadores indocumentados. De nuevo, ahí, ¿cuál es el arreglo que puede haber? Dice una amiga, Silvia Hernández, ella dice que los problemas se resuelven, los fenómenos se administran. Sí, y tiene razón. Y la migración es un fenómeno. La migración es un fenómeno. ¿Cuál es ese punto donde realmente el conjunto de focos de expulsión y el foco de atracción encuentren un cierto equilibrio? Mira, es muy difícil en las circunstancias actuales
porque la legislación migratoria estadounidense, y ellos así lo reconocen, está totalmente rota. Tiene más de 30 años, no responde a la realidad actual, ni en materia de asilo, ni en materia de trabajo, de permisos laborales. Dicho esto, sí se puede avanzar en ciertos temas y de hecho se ha avanzado desde los diálogos que tuvimos desde el principio del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo? Usando lo que existe. ¿Qué existe? Los permisos H2A para trabajadores agrícolas, que han subido más o menos de 190,000 al año a más de 300,000. Siguen siendo la mayoría de ellos para trabajadores mexicanos, pero cubren nada más un nicho del mercado laboral de Estados Unidos. También se han aumentado los permisos H2B, que es para servicios. Tienen que volverse a aumentar las visas que se dan al amparo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que son justamente para profesionistas. Estados Unidos está ahorita tratando de utilizar una figura muy especial que le llama parole, que es un permiso temporal para nacionalidades como ucranianos, nicaragüenses, venezolanos, para que puedan trabajar en Estados Unidos 2 años. Pero todos son soluciones parciales. Lo que tiene que haber, y en eso a mí me preocupa el enfrentamiento entre México, Estados Unidos y Canadá, es la reforma migratoria en Estados Unidos, sobre todo el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, porque lo que tenemos que hacer es trabajar con el Congreso y apoyar a la administración Biden en sus iniciativas de reforma migratoria y en sus iniciativas de prohibición de venta de armas de asalto. Hay cosas que por más que le exijamos a Biden, él no puede otorgar porque no está en sus manos, pero sí del Congreso. Y el pleito con los congresistas no nos va a llevar a ningún lado, al contrario. Ahora, déjame pasar al tema que tú ya tocaste antes del corte, que para mí es el capítulo más delicado. Es decir, hay ya voces, no solo republicanas, también demócratas, que comienzan a manifestar preocupación, no solo por los problemas que hemos hablado, comerciales, económicos, migratorios y de seguridad, sino también porque ven una tentación autoritaria en el presidente López Obrador y porque advierten en la reforma electoral un retroceso en la democracia. Tú hablabas de el temor a la inestabilidad. Ahí en ese capítulo, ¿qué sigue? Pues yo creo que ese capítulo apenas está comenzando, René. Yo creo que lo que sigue ahorita es explicar muy bien en Estados Unidos cómo va a empezar el proceso de impugnación a la legislación electoral en las Cortes, en la Suprema Corte básicamente. Y cómo ahorita la pelota está en la cancha de la Suprema Corte. Y vamos a ver qué decide la Suprema Corte. ¿Sí? Creo que si la Suprema Corte decide que la legislación electoral es inconstitucional o parcialmente inconstitucional, va a haber un poco más de tranquilidad en Estados Unidos. Pero si no, van a empezar a hacer escenarios en Estados Unidos, los centros de pensamiento, los asesores de los dos partidos, de la posibilidad y el riesgo de un conflicto postelectoral en 2024. Porque la transformación del INE a un año de las elecciones es una apuesta muy arriesgada. Independientemente de que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo con parte de las propuestas de reforma al INE y en desacuerdo con muchas otras partes de las propuestas, los tiempos son quizás los menos adecuados para una elección tan importante como la que viene en 2024, que va a coincidir aparte con la de Estados Unidos, como hace cada 12 años. Entonces, yo creo que si se siguen adelante con estas reformas, la posibilidad de que en Estados Unidos se considere como un escenario factible un conflicto postelectoral va a crecer. Ahora, veo yo muy difícil que el propio gobierno que impulsa la reforma electoral explique allá, a ver, sí la impulso, pero hay otra instancia, otro poder, que es el judicial, que está analizando. ¿Aún así crees tú que la Cancillería debería de explicar allá cuáles son nuestros procesos? Yo creo que sí.
De hecho, lo ha hecho parcialmente, ha dicho, a ver, estas leyes fueron aprobadas por el Congreso, no hubo consenso, pero sí hubo mayoría y ustedes han aprobado muchas leyes por mayoría. Por lo tanto, exijo respeto a mis procesos legislativos. Sin embargo, sí se puede decir, miren, para que vean que en México hay estabilidad y separación de poderes, este tema está yendo a consideración de la Suprema Corte. Yo lo explicaría sin miedo. Porque eso, ¿qué significa? Justamente que en México hay esa democracia vibrante a la que se referían los Estados Unidos. Sí, que han estado rebotando entre la crítica y la ponderación. Y la ponderación, porque quieren ser justamente, yo creo que mesurados y prudentes. Pero hay un tema de la reforma electoral, René, que me preocupa particularmente, y es el tema del voto de los mexicanos en el exterior. Porque hasta ahora se hace con base en la credencial del INE y se han hecho campañas de credencialización muy intensas con resultados, digamos, por debajo de lo que esperábamos. La posibilidad de que se cambie a que tú puedas llegar a votar a un consulado con tu pasaporte, mira, se presta una manipulación, o sea, puede cambiar el resultado de las elecciones y a los estadounidenses no les van a gustar que haya protestas electorales en Estados Unidos sobre México. Sí. Que haya, ¿tú te imaginas las filas que puede haber en los consulados en Los Ángeles, Chicago, Dallas y las protestas que puede haber si se cambia el método de votación? Es muy delicado. Mira, yo no soy experta en temas electorales, por lo tanto no voy a opinar de una variedad de las propuestas de reforma electoral. Pero ese tema sí lo conocemos todos los diplomáticos mexicanos y sí sabemos que ha sido uno de los más debatidos y que fue uno de los más debatidos y que la garantía de la seguridad del voto de los mexicanos en el exterior radica en la credencialización a través del INE. Ya. Ahora, tú señalabas algo que es muy importante. Van a coincidir los dos procesos, cada 8 años coinciden cada 12, los procesos electorales. Van a coincidir el año que viene la elección en Estados Unidos con la elección en México. En ese cuadro, con estos problemas, ¿qué es dable esperar? ¿Cuáles son los peligros? Mira, los peligros es, como tú ya lo anotaste, que México se convierta en tema de elección y en la piñata de la elección. Como fue en 2016 el muro, ahora sí el fentanilo y la migración. Y eso lo evitamos en 2020. México no estuvo en los debates. Ese es el principal peligro. Y el peligro es también que el margen de acción del gobierno Biden en materia de las medidas que puede tomar respecto a México en migración, en seguridad, lo que hablábamos de la ley Kingpin, todo, sea cada vez más reducido. Entonces tú simplemente haces un escenario en donde el gobierno de Estados Unidos diga, a ver, vamos a sancionar a tal gobernador porque tenemos pruebas de que no ha hecho lo suficiente en la lucha contra el crimen organizado. Échate ese trompo al uña. Ahora, ¿y qué tanto ayuda a generar una atmósfera de entendimiento el señor canciller declarando sobre mi cadáver, vienen aquí, el presidente calificando de mequetrefes a los republicanos? Pues a lo mejor el canciller ya es un cadáver político. Explícate. Pues a lo mejor es también esa expresión para revivir sus aspiraciones políticas al 2024, porque todas las encuestas lo ponen en segundo lugar ante una candidata con más apoyo, puede ser. Porque pues yo creo que, claro que todos los mexicanos, a ver, ¿qué mexicano quiere realmente el uso de la fuerza de Estados Unidos contra México? Ninguno, por Dios. Entonces, bueno, pues es una expresión sobre mi cadáver, ¿no? Pues ninguno de los mexicanos queremos eso y todos estamos dispuestos a rechazarlo y a decir, no, señores, aquí no. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más que yo creo que estas declaraciones que pueden ser para el consumo interno, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre una agenda de aspectos específicos que algunos ya están, y ya se están produciendo desde hace tiempo, como era, por ejemplo, el congelamiento de cuentas de gentes afines a los cárteles, pero ahora también de las cuentas de las familias, ¿sí? Y todo esto, y trabajar, ¿cómo trabajas con el Poder Judicial? Porque muchos jueces sueltan a los detenidos
por el miedo del plomo o la corrupción de la plata. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crimen organizado sigue operando desde las cárceles. ¿No podemos hacer algo ahí? Yo creo que sí. Mucho de lo que podría sanear la relación con Estados Unidos pertenece a la política interior. Yo diría que la gran mayoría, René, y sobre todo pertenece a la política interior en dos puntos clave. Uno es la aplicación estricta de la ley en México, el endurecimiento de las penas contra los traficantes ilícitos de personas, las cárceles, todo, y la aplicación estricta de la ley. Y dos, que los mexicanos terminemos de convencernos que es una vergüenza que identifiquen a México con las series de narcos, con los corridos de narcos, con eso. Deberemos de avergonzarnos. Esos señores son criminales. Sí, sí. Sus familias que se benefician del dinero obtenido ilegalmente participan en estos movimientos criminales. Hay que identificarlos como tales y todos los mexicanos tenemos que tener un profundo desprecio por estos criminales que están dañando a nuestro país. No podemos ser consecuentes con ellos, no debemos ser consecuentes con ellos, ni con sus mamás, ni con las tías, ni con las abuelitas. Así es, así es. Para cerrar la entrevista, embajadora, ¿qué dirías del desempeño que hemos estado teniendo en materia diplomática con Estados Unidos? ¿Hemos adoptado una política adecuada, no adecuada, integral, no integral? Yo diría que no ha sido una política integral, que ha tenido sus variables también por los cambios de gobierno en Estados Unidos. Yo siempre lo dije, y se lo dije al presidente López Obrador, siendo su embajador al momento de las elecciones en Estados Unidos. Mire, presidente, con la administración Trump logramos la ratificación del TEMEC, que lo teníamos, y logramos con muchas dificultades y disminuyendo costos, mantener la fiesta más o menos tranquila, porque las negociaciones de aranceles por migración fueron muy difíciles. Pero con Estados Unidos, con Biden, tenemos posibilidad de de construir una agenda muy positiva. ¿Por qué? Porque él está en contra de la desigualdad, porque está a favor de la legislación migratoria, de prohibir las armas de asalto, todo, y no lo hicimos. En el momento en que teníamos la oportunidad de establecer esa agenda, no lo hicimos. No hubo la voluntad política de México de establecer esa agenda, porque en ciertos círculos cercanos al presidente había el convencimiento de que los demócratas eran intervencionistas por naturaleza y que entonces había que mantenerlos a la raya. Yo creo que hubo una falta de comprensión de la complejidad de la relación, de todos los actores que había, de la oportunidad que ofrecía el gobierno Biden. Y creo que ahora seguimos sin entender la oportunidad que nos ofrece el gobierno Biden con su legislación interna en materia de reducción de inflación, de chips y todo, que la inversión extranjera está llegando a México no por lo que hace el gobierno mexicano, sino por las leyes estadounidenses. Claro. ¿Por qué crees que se vienen Tesla y BMW aquí a hacer los autos eléctricos? Por los beneficios que les ofrecen las leyes estadounidenses, el nearshoring. Sí. Entonces, creo que por eso yo digo que han sido años de oportunidades perdidas, de falta de una visión integral, en donde ha prevalecido el buscar satisfacer a la opinión pública interna, y no a toda, sino a los elementos más radicales del partido en el poder. Y eso nos va a costar, y le está costando ya al país y a sus jóvenes, porque los jóvenes mexicanos están perdiendo esperanzas en el futuro, y muchos, los más preparados, cuando se van a hacer maestrías y doctorados al extranjero, se nos están quedando allá. Se quedan allá. Y eso es una tragedia. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Realmente es una aproximación, un momento delicado en la relación México-Estados Unidos, y como te agradezco a ti, le agradezco a los seguidores de El Financiero TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.